Muy bien, continuamos entonces con la solución de nuestro ejemplo, ¿sí? Este es nuestro tercer video. Y en nuestro tercer video lo que vamos a hacer es construir el diagrama de flujo que dé solución a los problemas identificados en nuestro árbol de problemas. El árbol de problemas o el diseño top-down es el que estamos viendo ahora por acá. Y según lo que habíamos estado trabajando, habíamos dicho que el objetivo, bueno, uno de los usos que le podíamos dar al árbol de diseño descendente era identificar los problemas que debíamos de resolver. Y decíamos que los problemas a resolver eran aquellos que se encontraban en los nodos hoja de nuestro árbol, que son los que estamos marcando ahora en color rojo. ¿Sí? Bueno, los estamos seleccionando y ahora los marcamos en color rojo. Ok, excelente. Bueno, ahora, en uno de los videos anteriores habíamos platicado respecto a que si comparábamos este ejemplo con los que habíamos estado realizando anteriormente, este ejemplo era más grande, ¿sí? Como que requería que hiciéramos más cosas, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos ver ahora acá en nuestro árbol. Es un árbol más grande de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, acá es donde quiero aprovechar a compartirles un concepto adicional o un concepto nuevo, el cual es el de los subalgoritmos. ¿Sí? Ok, ¿cuál es el chiste o la gracia de los subalgoritmos? Cuando nosotros tenemos problemas que son demasiado grandes, el darle una solución tratando de enfocarnos en todo el problema de una sola vez puede llegarse a volver complicado. Por ejemplo, podemos estar trabajando en programas que sean muy grandes o que sean muy complejos. Entonces, en esos casos es difícil poder hacer o diseñar una solución que le dé solución a todo el problema. ¿De acuerdo? Entonces lo que se suele hacer es crear, digamos, una especie de árbol de problemas como el que tenemos nosotros acá y empezar a segregar o a dividir ese problema en problemas más pequeños. La diferencia es la siguiente, la diferencia en cuanto a cómo lo hemos estado trabajando nosotros. La diferencia es que vamos a seleccionar ciertos problemas que se vayan identificando dentro de esa división del problema principal y esos problemas que vayamos nosotros seleccionando los vamos a empezar a trabajar como que si fuesen problemas independientes. Pero ¿qué va a significar para nosotros en este caso el decir que es un problema independiente? Va a significar que nosotros le vamos a construir o le vamos a diseñar su propio algoritmo a un subproblema, ¿sí? Y por esa razón es que se le llaman subalgoritmos, porque son pequeñas partes o pequeños procesos que al momento de sumarse todos le van a ir a dar solución a nuestro problema principal. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo es este tema de los subalgoritmos. Ok, para poderlo ejemplificar, lo que quiero que hagamos es que seleccionemos de este listado de problemas que tenemos en nuestro árbol, los que considero podemos trabajar como subalgoritmos. ¿Sí? Ok, entonces, a manera de ejemplificar, se me ocurre que podemos resolver este problema de buscar asiento como un subalgoritmo, podemos trabajar el problema de registrar pasajero como otro subalgoritmo, el problema de asignar asiento a un pasajero como otro subalgoritmo, podríamos tomar el problema de cambiar la selección de la categoría como otro subalgoritmo, podríamos tomar el procesar cambio de categoría como otro subalgoritmo junto con sus hijos y podríamos tomar también como subalgoritmo el generar el pase de a bordo. ¿De acuerdo? Ahora, para poder nosotros determinar qué problemas podemos convertir en subalgoritmos, eso es algo que vamos a ir haciendo en base a la experiencia. Este problema es tal vez no el más sencillo para poder introducir este tema de subalgoritmos, pero podríamos pensar, por ejemplo, en el caso que estuviéramos construyendo una calculadora.
En el caso que estuviéramos construyendo una calculadora con las 4 operaciones básicas que se realizan en la aritmética, suma, resta, multiplicación y división, nosotros podríamos hacer que cada una de esas operaciones, la suma, resta, multiplicación y división, fuesen un subalgoritmo. ¿De acuerdo? Creo que en ese ejemplo se logra identificar de forma más sencilla. En este caso, pues sí se tuvo que hacer un poquito de análisis y pensarlo para poder seleccionar estos problemas como subalgoritmos, ¿de acuerdo? Pero lo que me interesa de acá es que nos quedemos con el concepto de qué es básicamente eso, qué es un subalgoritmo, ¿sí? Entonces, acá en color amarillo marqué yo los que considero podemos trabajar como subalgoritmos, ¿sí? Entonces, lo que está marcado en rojo son los problemas a los que les vamos a dar solución como lo hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores, y los que están marcados en color amarillo son aquellos problemas a los cuales les vamos a dar solución como subalgoritmos. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, el tema de trabajarlo como subalgoritmos inicialmente nos pudiese parecer muy laborioso y probablemente lo sea. Sin embargo, nos va a ayudar a tener una mejor estructura de nuestro código. Nos va a ayudar a tenerlo más ordenado y a poder reutilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vayamos a estar haciendo y los diagramas de flujo y el pseudocódigo que vayamos escribiendo puede ser, como les digo, que se pueda ver como mucho trabajo. Sin embargo, vamos a obtener un beneficio significativo al momento de estarlo utilizando ya. ¿Estamos? Perfecto. Iniciemos entonces. Vamos a trabajar nuestro primer subalgoritmo. Nuestro primer subalgoritmo va a ser este que tenemos acá, que es buscar un asiento disponible en la categoría CA, en donde CA es la categoría seleccionada por el pasajero al momento de trabajar este problema de acá, ¿sí? Ok, entonces, enfoquémonos y pensemos en este problema de buscar un asiento disponible. Recordemos cómo es que tenemos nosotros ordenado nuestro avión, ¿sí? Dijimos que esto que estaba marcado acá en celeste, el recuadro celeste, iba a ser el avión. Las líneas estas negras, cada una me representa un asiento. Los asientos están enumerados del 1 al 10. Los asientos del 1 al 5 me representan la primera clase y los asientos del 6 al 10 me representan la clase económica. Y habíamos dicho nosotros que en base a la restricción que colocamos en el análisis, nosotros íbamos a ir asignando los asientos en el orden en que estuviesen disponibles. Quiere decir que si yo en este momento, en la configuración que tiene ahorita los asientos del avión, quiero asignar un asiento de clase económica, entonces lo que voy a hacer es asignar el primer asiento que encuentre disponible en la clase económica, ¿sí? Que sería el asiento 6. Si yo quiero asignar un segundo asiento en clase económica, entonces yo voy a estar asignando el primer asiento disponible que encuentre. El 6 no está disponible en clase económica, el 7 sí, entonces asigno el 7. ¿De acuerdo? Y esa es la lógica que dijimos que íbamos a implementar para hacer la asignación de pasajeros a los asientos dentro del avión. Ok, habiendo recordado eso, entonces ahora pensemos en este problema de buscar asiento disponible en la categoría CA. Ok, para buscar el asiento disponible en la categoría seleccionada, lo que debiésemos de hacer entonces es primero determinar cuál es la categoría en la cual vamos a realizar la búsqueda. Si vamos a realizar la búsqueda en primera clase o si vamos a realizar la búsqueda en clase económica. Una vez nosotros hayamos definido en qué clase es que queremos, o en qué categoría, perdón, deseamos hacer la búsqueda, lo que nos correspondería hacer es recorrer cada uno de los asientos de la categoría seleccionada. Por ejemplo, si yo quisiera asignar un asiento para este pasajero en primera clase, la lógica sería, ok, tengo que buscar entre los asientos del 1 al 5 y le voy a asignar, perdón, el primer asiento que encuentre libre. Lo que voy a hacer entonces es venir,
Buscar en el primer asiento no está disponible. Buscar en el segundo asiento no está disponible. Buscar en el tercer asiento no está disponible. Buscar en el cuarto asiento, ok, ese está disponible. Entonces, ese número de asiento, el asiento 4, es el candidato para poder asignar el pasajero a ese lugar. ¿Por qué? Porque es el primer asiento disponible en la categoría que se seleccionó. Esa misma lógica sería la que utilizaríamos en la clase económica, lo único es que ahora nuestro recorrido iría del 6 al 10. ¿De acuerdo? Ok, entonces busquemos cómo crear un diagrama de flujo que me satisfaga esa necesidad, ¿sí? Que me satisfaga ese problema. Y nos vamos a enfocar en este momento en construir el diagrama de flujo que me resuelva únicamente ese problema, el problema de buscar el asiento, ¿de acuerdo? Todavía no lo estamos asignando, únicamente necesitamos decir, mire, el número 4 es el disponible en primera clase. O si es en clase económica, necesitamos que nos pueda decir, mire, el asiento 8 es el asiento disponible en la clase económica. Eso es el único propósito que va a tener el subalgoritmo que vamos a construir para buscar asiento. Va. Veamos cómo hacerlo. Vamos a utilizar exactamente la misma lógica que trabajamos en los diagramas de flujo hasta ahora. Vamos a tener nuestro inicio, ¿sí? Entonces coloquemos acá inicio. Esto está un poco grande. Ahora lo vamos a arreglar. Inicio. Ahí está. Y esto debe estar... Perdonen. Ahí está. Ok. Entonces les decía que lo vamos a trabajar de igual forma como si se tratase de un diagrama de flujo normal, como los que hemos hecho. La única diferencia es de que el diagrama de flujo que vamos a construir va a resolver únicamente este problema. No va a resolver ningún otro. Ahorita nos enfocamos únicamente en resolver esto. Ok. ¿Qué es lo primero que necesitamos entonces para saber si un asiento está disponible? Les decía que según lo que habíamos visto acá, lo primero que necesitamos saber es la categoría en la cual deseamos reservar el asiento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar acá un paralelogramo para indicar que necesitamos una entrada, ¿sí? Lo único es que ahora, como estamos en un subalgoritmo, no vamos a escribir la palabra leer como lo hacíamos, sino que vamos a escribir la palabra obtener. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia. Ok, y lo que necesitamos es obtener ¿qué? Necesitamos obtener la categoría, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, esto me representa la entrada que va a requerir mi subalgoritmo. ¿Sí? Si quieren, coloquémosle acá. Creo que está por acá. No está acá. Entonces tiene que estar en hacemos este. Y vamos a colocarle acá entrada del subalgoritmo. Vamos a cambiarle el estilo a esto. Hacerlo más pequeño. Y este es un comentario, ¿sí? ¿Se recuerdan que este es el símbolo de comentario? Muy bien. Entonces, este obtener categoría es la entrada del subalgoritmo. Ok. Ahora, ya sabiendo en qué categoría estoy, lo que necesito es saber en dónde debo de empezar a buscar.
si debo de empezar a buscar desde la 101 o si debo de empezar a buscar desde la 106, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a realizar o lo vamos a identificar por medio de un proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este proceso? En este proceso vamos a tomar esta categoría que obtuvimos de acá y vamos a leer su propiedad, digamos, asiento inicial. Acá estamos suponiendo que categoría ya dentro de sí misma contiene cuál es el asiento inicial de cada una de las categorías. ¿Qué significa eso? Que si categoría fuese primera clase, entonces esta propiedad asiento inicial que estamos colocando después del punto llevaría el valor de 1. Y si categoría fuese económica, entonces esta propiedad que está después del punto, que se llama asiento inicial, tendría asignado el valor de 6. Esa es la lógica. Va. ¿Y qué vamos a hacer con esa propiedad? La vamos a asignar a una variable que funcione como contador. Entonces le vamos a poner a esa variable contador asiento. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el propósito del contador asiento? El propósito va a ser ir recorriendo cada uno de los asientos de la categoría seleccionada. Muy bien. Entonces ya sabemos qué categoría es y ya sabemos en qué número debemos de empezar a realizar nuestra búsqueda de asientos. Ahora, lo que vamos a hacer es un bucle. Recordémonos que lo que vamos a estar haciendo es evaluando si los asientos están vacíos o no están vacíos. Entonces ese va a ser un proceso que se va a estar repitiendo, ¿sí? Para el asiento 1 vamos a preguntar, ¿está vacío? ¿Sí o no? Para el asiento 2 vamos a preguntar, ¿está vacío? ¿Sí o no? Para el asiento 3 vamos a preguntar, ¿está vacío? ¿Sí o no? Para el asiento 4 vamos a preguntar, ¿está vacío? ¿Sí o no? Entonces, si se dan cuenta, es un proceso que se repite. Por lo tanto, nosotros podríamos colocar eso dentro de un bucle, ¿sí? Y podríamos trabajarlo como un bucle determinado. Un bucle que empiece en el 1 y que termine en la posición 5. O un bucle que empiece en la posición 6 y que termine en la posición 10. Entonces, ya que sabemos que debemos de utilizar un bucle, vamos a colocar acá la condición del bucle, ¿sí? Y vamos a hacer que la condición del bucle sea la siguiente. Vamos a permitir que esto se repita mientras que la variable contador asiento, que fue la que determinamos en el proceso anterior, mientras que contador asiento sea menor o igual que la categoría seleccionada en su propiedad asiento final. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros en la propiedad asiento final de categoría? Si la categoría es primera clase, entonces la propiedad asiento final va a tener asignado el valor de 5. Y si la categoría es económica, la propiedad asiento final va a tener asignado el valor de 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo acá? Vamos a permitir que la variable contador asiento, que es un contador que se va a incrementar de una unidad en una unidad, no sobrepase el límite superior de la categoría dentro de la cual estamos buscando un asiento. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de colocar esta condición. Muy bien. Ahora, como ya sabemos, esta figura es una condición y puede tener dos posibles respuestas. Puede tener la respuesta de verdadero, ¿sí? O puede tener la respuesta de falso. Ok, perfecto. Dejémoslo como sí, no, creo que se logra distinguir un poco mejor. Sí. Y no. Ahí estamos. Ok. ¿Qué pasa si el contador asiento es menor o igual que la categoría, que el asiento final de la categoría que estamos trabajando? Lo que vamos a realizar
es que vamos a obtener, por decirlo así, el asiento que se encuentra en la posición que deseamos evaluar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si contador asiento tiene el valor de 1, entonces nosotros lo que vamos a hacer es obtener el asiento que está en la posición 1. Si el contador asiento tiene asignado el valor de 2, entonces lo que vamos a hacer es obtener el asiento de la posición 2. Y así con cada uno de los asientos. Eso independientemente si es de primera clase o si es de la clase económica. Va a ser la misma lógica. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer asiento es igual a. Perfecto. Ahora, ¿a qué va a ser igual? Para motivos de la solución que estamos diseñando, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a venir y vamos a decir de que este recuadro celeste que tenemos acá se va a llamar asientos. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí un poquito más grande. Ok, este recuadro celeste entonces se llama asientos. Vamos a dejarlo así. Se llama asientos. Y este recuadro, si nos damos cuenta, está constituido por 10 asientos. Significa que asientos es una lista de asientos. Sí, es una lista de asientos. Es un conjunto de asientos. ¿De acuerdo? Ahora, lo que me interesa a mí aquí es saber cómo puedo recuperar o cómo puedo indicar que deseo acceder a un asiento en específico. ¿De acuerdo? Para poder indicar que deseo acceder a un asiento en específico, lo que voy a utilizar es la siguiente notación. Voy a escribir el nombre de la lista o del arreglo, ¿sí? Van a ser sinónimas esas dos palabras, lista o arreglo, que se llama asientos, y voy a utilizar un corchete de apertura y un corchete de cierre. Y en el medio lo que voy a poner es el número de asiento al cual deseo acceder. ¿Estamos? Entonces, si yo deseo acceder al asiento 1, entonces lo que voy a hacer es colocar el nombre de la lista de asientos y colocarle el número en el cual deseo acceder. ¿Sí? Entonces, esto lo que me va a permitir es acceder al asiento 1. Si quiero acceder al asiento 3, entonces yo en vez de colocar el 1, voy a colocar el 3. ¿De acuerdo? Ok. Y eso mismo es lo que vamos a hacer también en la clase económica. Si yo coloco asientos 7, entonces lo que voy a estar obteniendo es el asiento que se encuentra en la posición 7. Ahora, supongamos que la lista no se llama asientos, sino que se llama lista, por decir algo. Entonces yo aquí, para poder acceder a los elementos, yo pongo lista, ¿sí? Lo que no va a cambiar son los corchetes y el número de la posición a la cual deseo acceder. Esa es la lógica que debiésemos de tener en mente al momento de querer acceder a los elementos de una lista o de un arreglo. Nosotros necesitamos indicar el nombre de la lista y necesitamos indicar entre corchetes cuál es el número de la posición a la cual queremos acceder. ¿De acuerdo? Muy bien, hagamos eso entonces. Vamos a colocar aquí el nombre de la lista, que va a ser asientos, ¿sí? Dejémosle ese nombre a la lista, que se llama asientos. Y entre corchetes vamos a colocar cuál es el número de posición a la cual deseo acceder. Pero ese número de posición nosotros lo vamos a manejar de forma dinámica, significa que se va a estar generando de forma automática dentro del programa a través de esta variable contador asiento. Entonces vamos a colocar aquí el contador asiento. ¿Qué estamos haciendo entonces? Estamos recuperando o estamos obteniendo uno de los asientos de la lista de asientos. Y ese elemento que estamos recuperando de la lista de asientos se lo estamos asignando a una variable que se llame asiento. ¿Sí?
Esa es la lógica. Ok. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber? Necesitamos saber si ese asiento que recuperamos ya tiene un pasajero o todavía no. Entonces, vamos, como necesitamos identificar si algo ya sucedió o no, entonces podemos tomar otro rombo de decisión. Y en este rombo de decisión vamos a evaluar si el asiento ya tiene un pasajero o si no lo tiene. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Vamos a escribir el nombre de la variable que se quedó con el asiento que se recuperó, que es asiento del proceso anterior, y vamos a suponer que existe una propiedad que se llama pasajero, ¿sí? Y si ese pasajero dentro del asiento no existe, y para indicar que no existe vamos a utilizar la palabra nulo, ¿sí? Lo que estamos diciendo acá es, si el asiento en su propiedad pasajero no tiene asignado nada, eso es lo que significa nulo, quiere decir que no está ocupado por nadie, entonces vamos a hacer una cosa, y si no está ocupado, y si está ocupado, vamos a hacer otra cosa distinta. ¿De acuerdo? Va. Entonces acá vamos a tener nuestro sí y vamos a tener nuestro no. Nuevamente, les repito qué es lo que significa esta condición. Tenemos el asiento que fue recuperado en el proceso anterior y estamos utilizando la propiedad pasajero de ese asiento. ¿Sí? Estamos suponiendo que existe una propiedad pasajera. Y estamos evaluando si esa propiedad pasajero tiene asignado un valor o no. Este nulo lo que significa es que no hay un valor. Entonces lo que estamos diciendo en conjunto en esta expresión es si el pasajero es nulo, si no hay un pasajero. Eso es lo que significa esta condición. Si la respuesta a esta interrogante es sí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una nueva variable, ¿sí? El sí me significa que no hay nadie asignado a este asiento, lo cual es lo que estoy buscando. Entonces yo lo que voy a hacer es asignarle a una variable que se llame asiento disponible el valor que tiene el contador, ¿sí? Porque el contador es el que me indica cuál es el número de asiento en el que voy. Entonces, si yo aquí determino que el asiento está vacío, me interesa almacenar en esta variable el número de asiento que se encuentra vacío. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, habiendo yo ya asignado o identificado, mejor dicho, el primer asiento que se encuentre vacío dentro de la categoría que estamos trabajando, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a utilizar una nueva funcionalidad que existe en los subalgoritmos, que es la funcionalidad de retornar. Resulta que los subalgoritmos, de la manera como obtienen, también retornan, ¿sí? Entonces, el retornar es una salida del subalgoritmo, es una respuesta que está dando. Entonces, aquí lo que me va a interesar retornar va a ser el valor que tenga la variable asiento disponible, ¿sí? Que es la variable que contiene el número de asiento que está disponible para poder ser asignado a un pasajero. ¿Estamos? Y después de que ya se retornó algo dentro de un subalgoritmo, ese retorno indica el fin del subalgoritmo. Nosotros no podemos hacer nada más después de haber hecho un retorno de un valor. El retorno de un valor forza a que se detenga la ejecución de un subalgoritmo. Eso significa que de acá vamos a llegar nosotros a un fin, ¿sí? Y ese es el caso en que el asiento del pasajero esté disponible. Ok, ahora, ¿qué pasa si nosotros acá determinamos que el asiento del pasajero no está disponible? Lo que nos va a interesar entonces es revisar el siguiente asiento dentro de la categoría. ¿Y cómo hacemos para revisar el siguiente asiento dentro de la categoría? Lo que vamos a hacer es incrementar el valor del contador. Y vamos a decir que
contador asiento, que es la variable que estamos utilizando como contador, va a ser igual a contador asiento, al valor que tenía asignado anteriormente, más 1. Y después de haber hecho nosotros ese incremento o ese cambio, digamos, en la numeración del asiento, yo ya voy a poder retornar a evaluar la condición de mi bucle, ¿sí? Que la condición de mi bucle es esta que tenemos aquí. Entonces nos quedaría de esta manera. Y básicamente, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Recibimos como entrada una categoría, ¿sí? A través de este obtener. Resulta que esta categoría tiene asignada una propiedad que se va a llamar asiento inicial, en donde si categoría es primera clase, asiento inicial va a ser 1, y si categoría es económica, entonces su asiento inicial va a ser 6. Después de eso lo que hacemos es iniciar un bucle. El bucle, su condición de parada va a ser evaluar si el contador, la variable contador asiento ya alcanzó el asiento final de la categoría, que si la categoría es primera clase, su asiento final va a ser 5, y si la categoría es económica, su asiento final va a ser 10. Ok, entonces se evalúa eso. Si sí es menor o igual el contador del asiento, o sea, significa que todavía estamos utilizando un asiento dentro de la categoría, entonces lo que vamos a hacer es extraer un asiento de ese listado de asientos, ¿sí? Asientos es nuestro listado de asientos. Y entre corchetes colocamos el índice al cual queremos acceder, perdón, colocamos el elemento, el número de elemento al cual queremos acceder, y eso nos da como resultado el asiento, ¿sí? En la posición en que nosotros estamos indicando entre los corchetes. Ya habiendo obtenido el asiento, evaluamos si la propiedad pasajero de ese asiento, en donde esa propiedad pasajero nos va a indicar si ya hay un pasajero o si todavía no hay un pasajero en ese asiento. Cuando sea igual a nulo, entonces lo que vamos a hacer es obtener el valor de contador asiento, se lo asignamos a una nueva variable que se llama asiento disponible, y retornamos el valor del asiento disponible, que ese es ya el resultado que obtenemos de ese subalgoritmo. Y llegamos al fin. Si el asiento del pasajero si el asiento ya tiene un pasajero asignado, quiere decir que es diferente de nulo, entonces lo que hacemos es incrementar el contador y regresamos nuevamente a nuestro bucle, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando el contador asiento ya no sea menor o igual que contador asiento final? Perdón, que categoría asiento final. Va a significar que ya recorrimos todas las posiciones de la categoría y que no encontramos ningún asiento disponible. Eso es lo que va a significar que esta condición o este rombo me dé como resultado que no, ¿sí? Entonces, en ese caso, nosotros ya no podemos asignar un asiento al pasajero dentro de la categoría que seleccionó. Entonces, nosotros debiésemos de retornar algún mensaje o debiésemos de retornar algo que nos indique esa situación, que nos diga, mire, ya no hay asientos disponibles. Entonces, algo que es común hacer es el retornar un valor que no tenga sentido dentro del listado que estamos trabajando, ¿sí? En este caso, podríamos utilizar, por ejemplo, un retornar menos 1. No existe un asiento menos 1, ¿correcto? Inclusive hasta físicamente es imposible tener un asiento menos 1. Entonces, el retornar ese menos 1, en dado caso no se encuentre ningún asiento, a nosotros nos va a indicar que no hay ningún asiento disponible. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Y esto que tenemos acá sería el diagrama de flujo para resolver nuestro primer problema. Que nuestro primer problema era buscar un asiento disponible en la categoría seleccionada. Y dentro de la solución a este problema está la solución de su problema hijo, que era recorrer todos los asientos de una categoría hasta encontrar uno libre o determinar que todos están ocupados. Eso precisamente es lo que estamos logrando hacer con este diagrama de flujo que tenemos acá, que corresponde a un subalgoritmo.
Entonces los podemos marcar en color verde. Ahora, un subalgoritmo tiene una propiedad que es muy importante y es que el subalgoritmo debe de tener un nombre. ¿Por qué debe de tener un nombre? Porque por medio de ese nombre es que nosotros, cuando lo querramos utilizar, vamos a escribir el nombre que le fue asignado para que en ese momento se sepa que lo que queremos hacer es ese subalgoritmo. Queremos que el proceso que fue definido dentro del subalgoritmo se ejecute cuando encontremos el nombre de ese subalgoritmo. Entonces a este subalgoritmo, por ejemplo, le podríamos poner como nombre buscar asiento disponible. ¿Sí? Y tienen otra propiedad importante los subalgoritmos también. Resulta que a los subalgoritmos les vamos a colocar entre paréntesis las entradas que requieran para poderse procesar. Si se dan cuenta, en este caso la entrada que nosotros requerimos es la categoría. Entonces, entre los paréntesis que van a estar a la par del nombre, colocamos la entrada que se requiere para que este subalgoritmo pueda ejecutar su proceso. ¿Sí? Entonces, le dejamos como nombre buscar asiento disponible y entre paréntesis colocamos la entrada o las entradas que necesita el proceso para poderse ejecutar, que en este caso es la categoría. Perfecto. Resolvimos entonces el primer problema. Ahora veamos el caso del segundo subalgoritmo que tenemos por acá. Recordemos, lo que marcamos en amarillo son los subalgoritmos y lo que está en rojo es lo que vamos a resolver como los problemas de siempre. ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces ahora con registrar pasajero. Este debiese ser nuestro siguiente problema a resolver. Si se dan cuenta, ahora tenemos un diagrama de flujo para resolver solo este problema y ahora vamos a crear otro diagrama de flujo para resolver nada más el registro del pasajero. Muy bien. La lógica es exactamente la misma. Va a necesitar tener un inicio. Entonces coloquemos acá, inicio. Y veamos qué es lo que debiese de hacer este inicio. ¿Qué debiese hacer este diagrama de flujo? Si nos damos cuenta, registrar pasajero básicamente lo que hace es solicitar los datos del pasajero. Solicita el nombre, solicita el apellido, el número de pasaporte y el país de pasaporte. Entonces nosotros debiésemos de diseñar un diagrama de flujo que se encargue de resolver únicamente esta problemática, la problemática de registrar pasajero. No me va a interesar nada más del problema, únicamente me voy a centrar en construir el diagrama de flujo que resuelva el problema de registrar pasajero. Ok, hagámoslo entonces. Tenemos nuevamente el inicio de nuestro diagrama de flujo. Vamos a definir ahora las entradas, digamos, que requiere este subalgoritmo. Lo que se va a requerir es obtener los nombres, apellidos, el número de pasaporte y el país del pasaporte. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, entonces estamos haciendo una lectura de datos. Ahora, para facilitarnos la solución del problema, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a crear procesos que me permitan manejar cada uno de estos datos como si se tratase como si se tratasen de propiedades, ¿sí? Entonces vamos a tener una variable que se llame pasajero y esta variable pasajero va a tener una propiedad que se llame nombre. Entonces este nombre va a estar haciendo referencia a la variable pasajero. Y esta propiedad nombre se le va a asignar el nombre que haya sido obtenido de esta parte de acá arriba, ¿sí? Y vamos a repetir ese mismo proceso para cada una de las propiedades que tienen los pasajeros. Lo vamos a hacer con apellidos,
Lo vamos a hacer con número de pasaporte. Lo vamos a hacer con país de pasaporte. Ok, perfecto. Y ahora, ya una vez nosotros hayamos asignado las propiedades, al pasajero, ahora lo que vamos a hacer es retornar ese pasajero del cual acabamos de obtener sus datos. Entonces vamos a hacer un retornar pasajero. Muy bien. Y como ya dijimos, después del retornar, ya no podemos hacer absolutamente nada dentro del proceso. El retornar nos debe de llevar directamente al fin de nuestro proceso. Entonces, esto nos va a llevar después del retornar al fin. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué nos falta de este subalgoritmo? Nos falta colocarle un nombre, que dijimos que lo íbamos a utilizar para poder ejecutar las instrucciones que tiene dentro. Cuando encontremos el nombre del subalgoritmo, significa que debemos de ejecutar lo que fue definido internamente. Entonces, a este subalgoritmo nosotros le podríamos poner de nombre registrar pasajero. ¿De acuerdo? Y dejarlo de esta manera. Ok. Y con eso habríamos construido el subalgoritmo para registrar pasajero, el cual le da solución a todos los problemas hijos que tiene. ¿Sí? Ok. Ahora veamos cuál es el siguiente subalgoritmo que tenemos. Tenemos el subalgoritmo de asignar asiento a pasajero. ¿Cuál va a ser la lógica que vamos a tener en este asignar asiento a pasajero? De este proceso que tenemos acá, de este subalgoritmo, nosotros vamos a haber identificado un número de asiento. Supongamos que va a ser el 8. Ok, entonces tenemos el asiento 8. Eso fue lo que identificamos en este subalgoritmo. En este subalgoritmo que acabamos de trabajar, lo que hicimos prácticamente fue crear un pasajero. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya identificado el asiento vacío, tenemos ya creado nuestro pasajero y ahora lo que nos interesa hacer es asignar al pasajero que creamos al asiento que identificamos como disponible. ¿Sí? Entonces esa debiese de ser la funcionalidad que nosotros implementemos dentro de este subalgoritmo, que debe de ser algo muy sencillo, ¿verdad? Nuevamente, nos enfocamos únicamente en este problema, no nos interesa nada más, solamente queremos resolver el problema de asignarle un asiento al pasajero y entonces lo que vamos a hacer es iniciar un nuevo subalgoritmo. Vamos a darle su inicio y vamos a pensar en cómo resolver ese problema. Ok, en función de lo que acabamos de ver acá, en donde explicamos en qué consistía la funcionalidad de ese subalgoritmo, sabemos que tenemos un asiento y sabemos que tenemos un pasajero. Esas debiesen de ser entonces mis entradas para que mi subalgoritmo funcione. Debiese yo saber, sería obtener un asiento, ¿sí? Que va a ser esto de acá, y debiese de obtener, ¿qué? Un pasajero, que va a ser así. Entonces, obtener asiento y pasajero. Habiendo yo ya obtenido el asiento y el pasajero, ahora me correspondería hacer el proceso de asignación del pasajero al asiento. ¿De acuerdo? Ok. Cuando explicamos esta notación, dijimos que nos iba a servir para poder obtener uno de los asientos. ¿De acuerdo?
Pero resulta que esa misma notación me puede servir para asignar un valor a una posición en específico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hago lista 8, perdón, ¿a quién estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia a la lista de asientos, que lo hago por medio del nombre, ¿sí? Y entre corchetes estoy colocando el número 8. Dijimos que el número que colocábamos dentro de los corchetes hacía referencia a la posición del asiento. Entonces aquí yo estoy haciendo referencia a esta posición de asiento. Entonces, estando ahí, yo podría hacer lo siguiente. Podrías utilizar la propiedad de pasajero y a esa propiedad de pasajero de este asiento asignarle el nuevo pasajero que fue creado. Cuando esta instrucción se ejecute, básicamente lo que se va a estar haciendo es tomando a este pasajero y colocándolo en la posición 8. ¿De acuerdo? Entonces, para leer o para recuperar valores lo puedo hacer de esta manera y para asignar valores lo puedo hacer de esta otra manera. ¿Sí? Y aquí dijimos que esto era asiento. Ahí está. Perfecto. Entonces, eso exactamente es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar el nombre de la lista de asientos, que en este caso le dejamos de nombre asientos, y entre corchetes vamos a colocar el número de asiento, ¿sí? Número de asiento. Y perdón, aquí lo puse mal. Aquí no necesitamos el asiento, aquí lo que necesitamos es el número del asiento. La entrada debe ser número de asiento, perdón. Porque si nos damos cuenta aquí con que ya sepamos el número de asiento, ya sabemos en dónde tenemos que ir a colocar al pasajero. Entonces lo que hacemos es, colocamos el nombre de la lista de asientos, que en este caso se llama asientos. Estamos recibiendo como entrada el número de asiento en donde queremos asignar al pasajero. Entonces ya lo único que nos queda por hacer es acceder a la propiedad pasajero de ese asiento y asignarle el nuevo pasajero que acabamos de crear en el proceso anterior o que vamos a crear utilizando el proceso anterior. Y nos quedaría entonces algo de esta manera. Muy bien, perfecto. Entonces, ya una vez hayamos hecho nosotros esa asignación, nosotros podríamos retornar el asiento que fue asignado, ¿sí? Podríamos hacer nuevamente que podríamos tener una variable que se llame asiento, que sea igual a el asiento al cual se le acaba de asignar el pasajero, que es el que se encuentra en número de asiento, y después hacer un retorno retornar el asiento completo, ¿sí? Y sabemos que después del retornar tiene que ir el fin, porque después de que retornemos ya no podemos hacer nada más. Ok, excelente. Entonces, si se dan cuenta, este diagrama de flujo, lo único que va a hacer es asignar un pasajero a un asiento. ¿Qué necesita para poder operar? ¿Qué necesita como entrada? Necesita el número de asiento y necesita el pasajero. Y como resultado, cuando se termine de ejecutar este diagrama de flujo, nos va a dar un asiento, ¿sí? Pero ese asiento ya va a tener asignado el pasajero. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca colocarle un nombre nuevamente. Entonces a este subalgoritmo le podríamos colocar de nombre asignar asiento. ¿Y qué entradas va a necesitar? Necesita un pasajero y necesita un número de asiento. Perfecto. Estamos entonces con el subalgoritmo para resolver este problema de acá. Perfecto. Ahora, lo que nos tocaría hacer es
resolver este subalgoritmo. Pero veamos algo antes de hacer eso. Si se dan cuenta, este subalgoritmo, nosotros marcamos otros hijos como subalgoritmos de ese subalgoritmo. Quiere decir que nosotros podemos tener subalgoritmos dentro de subalgoritmos, ¿sí? Entonces ahí se pone esto interesante. Bajo esa lógica significa entonces que nosotros debiésemos de resolver primero estos subalgoritmos antes de poder resolver este subalgoritmo. Y que necesitamos resolver primero este subalgoritmo antes de resolver este otro subalgoritmo. ¿Sí? Porque no tendría sentido resolver este problema primero si este problema depende de estos tres problemas. Lo lógico sería iniciar con los problemas hijos, de ahí con el problema padre y de ahí con el problema abuelo. ¿Sí? Ok. Entonces hagamos eso. Veamos. Lo primero que nos dice, o el primer subalgoritmo que encontramos acá, es el de cambiar categoría. ¿Cuál va a ser la lógica de cambiar categoría o cuál es el problema que debiese de resolver? Se recuerdan que según el enunciado decía que cuando no se encontraran asientos dentro de una categoría se debía de preguntar al pasajero si deseaba cambiar de categoría. ¿Sí? Eso significaba que si había seleccionado primera clase y no habían asientos, entonces la categoría que él seleccionó debiese de cambiar a económica. Y si había seleccionado inicialmente económica, pero ya no habían asientos económicos, entonces se debía de cambiar a primera clase. Entonces, ese proceso de hacer el cambio de la categoría que seleccionó el usuario es el problema que va a resolver este subalgoritmo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, debiese de ser un subalgoritmo sencillo, porque únicamente nos debiese decir, mire, usted seleccionó primera clase, ok, entonces ahora su categoría va a ser económica. Y va a evaluar si se seleccionó inicialmente económica, nos debiese responder, ok, ahora su categoría es primera clase. Entonces esa debiese de ser la lógica detrás de ese subalgoritmo. Ok, entonces nuevamente necesitamos un inicio y nos vamos a centrar solo en resolver ese problema de cambiar categoría. ¿Sí? Entonces démosle inicio. Ok. ¿Qué es lo que debiésemos nosotros realizar? Permítanme. Ok. Tenemos entonces nuestro inicio, perdón. Lo que debiésemos de hacer nosotros acá es obtener la categoría original que seleccionó el pasajero, ¿sí? Entonces tenemos una entrada que va a ser obtener, porque estamos dentro del subalgoritmo y obtenemos la categoría, ¿sí? Esta categoría va a poder ser primera clase o va a poder ser económico. Perfecto. Ahora, si no me equivoco, déjenme revisar algo de las restricciones. Aquí estamos. Como restricción colocamos al inicio que la categoría del asiento será identificada por medio de números enteros. La primera clase se identifica con el 1, quiere decir que la primera clase va a estar identificada con un código 1 y la clase económica va a estar identificada con un número 2, o sea que su código es 2. Entonces nosotros podemos aprovechar esos códigos para hacer un poquito más sencilla nuestra condición acá. Ok. Aquí obtenemos la categoría. Perfecto. Ahora vamos a decir que categoría tiene asignada una propiedad que se llame código, ¿sí? Y código, si la categoría es primera clase, código va a ser 1, y si la categoría es económico, su código va a ser 2. Esa es la suposición que vamos a hacer. Entonces, vamos a evaluar si la categoría que obtuvimos tiene como propiedad código el valor de 1, ¿sí? Entonces nosotros debiésemos de cambiar la categoría. Esto supongamos que es el sí.
Entonces nosotros debiésemos decir que categoría va a ser igual a económico. Que ahí hacemos el cambio, ¿verdad? Porque el código 1, ¿a quién hace referencia? El código 1 hace referencia a la primera clase. Pero si el objetivo de este subalgoritmo que estamos haciendo es cambiar la clase, entonces si el código era 1, que es primera clase, ahora debiese de cambiar la categoría a económico. ¿De acuerdo? Y si el código de la categoría es diferente de 1, que va a significar que es 2, entonces nosotros debiésemos decir que la categoría va a cambiar a primera clase. ¿Sí? Entonces ahí estamos haciendo el cambio de categoría. Y una vez nosotros hayamos hecho el cambio de la categoría, asignándole la categoría contraria, digamos, en ambos casos, van a llegar a un mismo proceso, el cual... Aquí lo he hecho perder. Voy a dejarlo en el centro, disculpen ustedes. Entonces les decía que ambos van a llegar a el mismo flujo en el cual lo que vamos a hacer es retornar la categoría. Pero si se dan cuenta, la categoría que vamos a estar retornando ya va a ser la contraria a la que ingresó. Si ingresó la categoría de primera clase, entonces vamos a retornar económico. Si ingresó categoría económico, entonces vamos a retornar primera clase. ¿Sí? Eso es lo que hace esto. Y como ya dijimos antes, después del retorno tiene que venir sí o sí el fin del diagrama de flujo, porque después de un retorno ya no podemos hacer nada más. Y listo. Con esto nosotros resolvemos el problema de cambiar categoría. ¿Sí? Lo que nos falta entonces ahora es colocarle un nombre a este subalgoritmo. Le vamos a colocar de nombre cambiar categoría. Y si nos damos cuenta, este tiene como entrada la categoría. ¿Sí? Es lo que necesitamos para poder operar dentro de este proceso. Ok, entonces con esto ya le dimos solución a este subalgoritmo. Veamos ahora el otro subalgoritmo. Va. Vean qué bonito esto. Aquí es donde empezamos a ver ya cuál es el beneficio de estar utilizando subalgoritmos. ¿Cuál es el siguiente problema que debiésemos de resolver? Ya cambiamos la categoría, significa que si estábamos en primera clase, ahora debiésemos de estar utilizando la clase económica, ¿sí? Pero ya una vez nosotros hayamos cambiado a clase económica, lo que debiésemos de hacer es buscar un asiento en clase económica. Entonces, en vez de volver a repetir todo el proceso que nosotros desarrollamos acá, lo que podemos hacer es hacer uso únicamente del subalgoritmo que ya construimos. Entonces, significa que este subalgoritmo que está acá es el mismo subalgoritmo que tenemos aquí y es el mismo subalgoritmo que ya construimos acá, porque lo podemos reutilizar. Y ahora vamos a ver en un momento cómo es que lo reutilizamos. Entonces, este ya está resuelto porque lo trabajamos antes. Después tenemos el de asignar asiento. Resulta que asignar asiento ya también lo trabajamos en este subalgoritmo de acá. Y esto está definido en este, era asignar asiento. Y ese lo tenemos en este subalgoritmo de acá. ¿Sí? Entonces ya también tenemos ese escenario resuelto. Entonces este también lo podemos marcar como terminado. Ahora el que nos tocaría trabajar es el papá de estos tres subalgoritmos, que es este que dice procesar cambio de categoría.
Ahora, ¿en qué va a consistir el procesar cambio de categoría? Procesar el cambio de categoría va a consistir en hacer el cambio de categoría, que es lo que ya definimos acá. Después de que se hizo el cambio de categoría, vamos a buscar el asiento en la nueva categoría después del cambio. Y una vez nosotros encontremos ya el asiento, lo que vamos a hacer es asignarlo al pasajero, asignar el pasajero a ese asiento, ¿sí? Y entonces ahí tenemos ya un flujo o un proceso el cual le va a corresponder a este nuevo subalgoritmo. Veamos entonces acá cómo hacemos para llamar o utilizar, digamos, estos subalgoritmos que acabamos de crear. Y lo interesante acá es que los vamos a llamar o los vamos a utilizar dentro de otro subalgoritmo, ¿sí? Entonces ahí, como les digo, ahí podemos ver ya la flexibilidad que tiene el hecho de estar utilizando subalgoritmos. Hagámoslo entonces. Dijimos que los subalgoritmos tienen que empezar, igual que los diagramas de flujo normales, tienen su inicio. Entonces colocamos acá el inicio. ¿Qué vamos a necesitar para poder procesar el cambio de categoría? Pues de entradita voy a necesitar saber cuál es la categoría inicial que seleccionó el pasajero, ¿sí? Entonces vamos a hacer un obtener categoría. Perfecto. Ok. Ya sabiendo yo cuál es la categoría, yo debiese de utilizar mi subproceso o mi subalgoritmo cambiar categoría, porque ya sé qué categoría seleccionó inicialmente el usuario, el pasajero, ahora lo que quiero es cambiarla. Entonces debo de utilizar el subalgoritmo que construí para este cambio de categoría, que se llama ¿cómo? Que se llama cambiar categoría y que recibe como entrada ¿qué? Recibe como entrada una categoría. Para representar la llamada a un subalgoritmo en los diagramas de flujo, lo que utilizamos es esta figura de acá. Es un rectángulo que tiene dos líneas verticales en los extremos. Esto lo que me representa es una llamada o una invocación a un subalgoritmo. ¿Y qué significa? Acá adentro yo puedo escribir el nombre de un subalgoritmo. El que me interesa en este momento es el de cambiar categoría. Ok, entonces yo escribo acá cambiar categoría. Es el mismo nombre. Adicionalmente, si se dan cuenta, cambiar categoría necesita como entrada una categoría. Entonces, yo puedo colocar aquí entre paréntesis, puedo colocar los paréntesis, perdón, y entre ellos coloco cuál es el valor que dentro de este subalgoritmo que estoy construyendo va a ser utilizado por este otro subalgoritmo al que voy a llamar, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy recibiendo una categoría, pero estoy dentro de este subalgoritmo, entonces yo acá lo puedo colocar entre paréntesis, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahí? Este valor, ¿sí? Que existe en este subalgoritmo, al momento de colocarlo aquí como entrada de este otro subalgoritmo, lo que hace es enviar este valor como que si se tratase de un mensaje como la entrada de este subalgoritmo. Lo que quiere decir que cuando hagamos nosotros en este subalgoritmo el obtener categoría, este valor de categoría va a tener los mismos datos que este valor de categoría que está acá, sabiendo que este valor de categoría representa a esta categoría, ¿sí? Entonces es como que este diagrama de flujo recibe un valor que se llama categoría y lo envía como un mensaje a este otro subalgoritmo, con los mismos valores con los cuales fue recibido aquí, ¿sí? Va. Cuando nosotros hacemos entonces una invocación de este tipo, lo que ocurre es que en este lugar, en esta figura, lo que va a estar ocurriendo es la ejecución de todo este proceso.
¿Qué quiere decir? Que al momento de ejecutar entonces este subalgoritmo, sería como que si primero obtuviéramos la categoría, después sabemos que tenemos que llamar a categoría, entonces lo que se va a hacer es obtener la categoría de entrada que se le fue enviado desde acá, se ejecutaría esta condición, dependiendo del resultado de la condición se ejecuta el sí o el no, y después del sí o el no se ejecutaría un retorno de la categoría, de la nueva categoría. Eso significa que cuando nosotros llamemos a este subalgoritmo, nosotros por este retorno sabemos que podemos capturar de este lado en donde se está llamando al subalgoritmo un valor. Y ese valor que capturemos para este ejemplo en específico va a ser una categoría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para capturar ese valor de este lado? Lo que hacemos es colocar una variable y hacer que esa variable reciba o le sea asignado el valor que está retornando cambiar categoría. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero que nos quedemos acá? ¿Con qué quiero que nos quedemos? Con la figura que utilizamos para llamar a los subalgoritmos. ¿Sí? Que sepamos que los subalgoritmos se llaman por el nombre que les fue asignado. Y que si el subalgoritmo indica que necesita una entrada, es obligatorio que nosotros le demos esa entrada, ¿sí? Y la entrada se la damos por medio de los paréntesis. Ok, ¿qué más me interesa que nos quede claro? Si el subalgoritmo retorna un valor, nosotros podemos capturar ese valor desde donde fue llamado el subalgoritmo utilizando el operador igual y asignándole y utilizando y colocando una variable, perdón, del lado izquierdo del símbolo de igual. Eso también me interesa que nos quede claro. Y la última cosa que me interesa que quede claro es que cuando nosotros invocamos o llamamos a un subalgoritmo, lo que estamos haciendo es indicarle a nuestro diagrama de flujos, lo queremos ver así, que tiene que ejecutar todas las instrucciones que fueron definidas en ese subalgoritmo que estamos llamando por nombre. ¿De acuerdo? Ok, va. Entonces, siguiendo con nuestro proceso, ya obtuvimos la categoría, hicimos uso de un subalgoritmo. Ahora vamos a hacer uso de otro subalgoritmo según la problemática que encontramos acá. Ya cambiamos la categoría, excelente, aquí cambiamos la categoría. Ahora dice que debiésemos nosotros de buscar un asiento, ¿sí? Y quien se encarga de buscar asientos es es este subalgoritmo de acá, es buscar asiento disponible. Entonces vamos a copiar su nombre y lo vamos a colocar aquí adentro. Muy bien. Ahora, ¿qué entradas son las que necesita ese asiento, ese subalgoritmo de buscar asiento disponible? Necesita una categoría. Y esa categoría puede ser la que nosotros estamos recibiendo, o mejor dicho, va a ser la que nosotros estamos recibiendo como cambio de categoría. Quiere decir que ahora este buscar asiento va a ejecutar todo este proceso que nosotros definimos acá utilizando la categoría que fue cambiada en el subproceso anterior. ¿De acuerdo? Va. Entonces, cuando se encuentre que se está llamando al subalgoritmo buscar asiento disponible y que se le envía como entrada la categoría, que esta categoría hace referencia a esta categoría que tenemos aquí, lo que va a ocurrir es que se va a declarar un contador asiento, se va a buscar cuál es el asiento inicial de esa categoría, se va a hacer el bucle para buscar cuál es el primer asiento que esté disponible y nos va a retornar el número del asiento que esté disponible. Y si no hay un asiento disponible, entonces nos va a retornar el valor de -1, pero nos retorna un número, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que, al igual que en la llamada anterior, yo podría venir acá y utilizar una variable que se llame número asiento disponible. ¿Sí? Y decir que esta variable
se le va a asignar el asiento que haya encontrado disponible al momento de llamar a este subalgoritmo o de invocar a ese subalgoritmo. ¿De acuerdo? Va. Ok. Ahora, perdón. Ahora, al analizar este subalgoritmo, vemos que nos puede retornar dos posibles valores. Nos retorna o el número de asiento disponible o nos retorna un -1, en donde -1 significa que no hay asiento disponible. Hagamos una condición entonces para identificar qué es lo que qué fue lo que recibimos como resultado de la llamada a ese subalgoritmo. Utilicemos la variable el número asiento disponible y digamos o evaluemos si esa variable tiene un valor diferente a -1. Si tiene un valor diferente a -1, significa que fue posible la asignación de un asiento. ¿Sí? Sí fue posible la asignación de un asiento. Ahora, si nos retorna un valor igual a -1, entonces significa que no fue posible asignar un asiento. Perdón, no fue posible identificar un asiento. Ok. Trabajemos de primero el caso en que el número de asiento disponible sea diferente que -1. O sea que sí encontramos un asiento disponible. Lo que vamos a hacer es llamar a un subalgoritmo. ¿A qué subalgoritmo vamos a llamar? Vamos a llamar al subalgoritmo que se encarga de capturar los datos de un pasajero. ¿Por qué? Porque recordémonos que ya hicimos el cambio de categoría, ya identificamos un asiento disponible, ahora lo que nos falta es crear nuestro pasajero para posteriormente asignar a ese pasajero al asiento. Esa es la lógica del proceso. Entonces, ¿quién se encarga o a qué subalgoritmo creamos ya para poder capturar los datos de un pasajero? Creamos un subalgoritmo que se llama registrar pasajero. ¿Sí? Entonces coloquemos acá el nombre registrar pasajero. Ok, veamos qué es lo que hace registrar pasajero. Registra nombre, apellido, número de pasaporte, país y por último, ¿qué hace? Retorna una variable con todos los datos del pasajero. Entonces significa que cuando yo llame a este subalgoritmo acá, yo puedo esperar recibir una variable con todos los datos del pasajero. Y entonces esa variable que me retorne la invocación o la llamada a este subalgoritmo, lo voy a dejar almacenado en una variable que se llame pasajero. Ok. Ahora, si ya tengo el pasajero, o sea, nuevamente estoy en este escenario, ya identifiqué el número del asiento y ya identifiqué el pasajero, ahora lo que me toca es asignarlo. Y enhorabuena, yo ya tengo un subalgoritmo que se encarga de hacer la asignación de un pasajero a un número de asiento. ¿Sí? ¿Y cómo es que se llama? Se llama asignar asiento. ¿De acuerdo? ¿Y qué espera como entrada? Espera un pasajero y espera un número de asiento. Perfecto. Entonces yo voy a colocar aquí el nombre del subalgoritmo para que se ejecute en este subproceso, perdón. Y vamos a dejar así. Y si nos damos cuenta, esa asignación del pasajero al asiento, lo que va a hacer es asignar el pasajero al asiento, va a recuperar el asiento y nos va a retornar un asiento. Eso significa que yo acá puedo esperar recibir un asiento. Por lo tanto, el resultado de la llamada a ese método se lo puedo asignar el resultado de la llamada a ese subalgoritmo se lo puedo asignar a una variable que se llama asiento. Si nos damos cuenta, como entrada, espera el subalgoritmo asignar asiento, espera un pasajero. Ese pasajero yo lo obtuve de la ejecución del subalgoritmo anterior y espera un número de asiento. El número de asiento yo lo estoy obteniendo de el número de asiento disponible. ¿Sí? Entonces acá en vez de ser número de asiento, debiese de ser número asiento disponible.
y listo. Ok. Y después de generar después de crear el asiento, no estamos creando el asiento, después de asignar el pasajero al número de asiento y de obtener ya como resultado un asiento, ¿qué debiese de hacer dentro de mi proceso? Dentro de mi proceso yo debiese de generar el pase de a bordo. ¿Cómo fue que le dejamos de nombre? Sí, el generar pase de a bordo. Pero hasta este momento nosotros todavía no hemos definido qué es lo que va a hacer este generar pase de a bordo. A bordo, pongamos. Y lo vamos a dejar por ahora en color rojo porque todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir ahí, qué es lo que pasa. Pero ya una vez nosotros hayamos generado ese pase de a bordo, que todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir, vamos a retornar. Oh, perdón, si es un retorno tiene que ser este de acá. Vamos a retornar el número de asiento disponible. ¿Sí? Ya en un momento vamos a ver para qué nos va a servir. Y dijimos que siempre después del retorno tiene que venir un fin, porque el retorno me indica que ya es el final. Ya no podemos hacer nada después de un retorno. Ok. Eso es el caso en que el número de asiento disponible sea diferente que -1. O sea que sí existe un asiento disponible. Ahora, si no hay un asiento disponible, entonces yo no debiese de hacer nada más porque no tendría sentido. Ya no hay asientos en esa categoría que se seleccionó. Entonces yo únicamente voy a retornar el mismo número de asiento disponible. Va a quedar feo, pero dejémoslo así. Y listo. Con eso tenemos nuestro proceso de procesar cambio de categoría. Entonces nos falta colocarle un nombre. Coloquémosle de nombre procesar cambio categoría. Y lo que nos va a requerir de entrada es únicamente la categoría. Perfecto. Estamos entonces. Con esto, perdón, resolvimos este problema de acá. Ahora, tenemos el otro problema, que es el cambio de la selección de la categoría. ¿Sí? El cambio de la selección de la categoría, si se dan cuenta, básicamente lo que debiese de hacer es saber cuál es preguntarle al pasajero si desea hacer un cambio de categoría. Si el pasajero le indica que no hay un cambio de categoría, que no quiere hacer el cambio de categoría, entonces debiese demostrar el mensaje de que el próximo vuelo sale en 3 horas. Eso lo indica el enunciado del problema. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí abajo. Y si el pasajero indica que sí quiere hacer el cambio de categoría, entonces debiese de ejecutar estos subalgoritmos que ya tenemos acá creados. ¿De acuerdo? Va. Centrémonos entonces ahora únicamente en resolver el problema de cambio de la selección de categoría. ¿Cómo debiese de funcionar esto? Veámoslo. Nuevamente necesitamos un inicio. Inicio. Y listo. Si nos damos cuenta, el primer problema que debiésemos de resolver es el de saber si quiere hacer un cambio de categoría. Entonces eso sabemos que es una lectura de datos, ¿sí? Es una entrada de datos por parte del usuario. Entonces vamos a colocar acá, leer, okay,
leer cambio categoría, que es la respuesta de si quiere cambiar de categoría o no. Ok, según las restricciones, me recuerdo que establecimos que si la respuesta de cambio de categoría es afirmativa, se va a representar con un carácter, una S, y si es negativa, se va a representar con otro carácter, que es la N. Entonces acá nosotros podríamos crear una condición para saber cuál es la respuesta que dio el usuario, ¿sí? Y cuál va a ser esa condición que vamos a escribir nosotros acá. Va a ser la siguiente. Vamos a evaluar si cambio categoría es igual a S. Si el cambio categoría es igual a S, significa que sí se desea realizar el cambio de categoría. ¿De acuerdo? Ok. Saquemos entonces nuestra ramita del sí. Entonces aquí tenemos nuestro camino del sí. Va. Si sí quiere hacer el cambio de categoría, entonces, y perdón, aquí ya resolvimos este problema. Lo voy a marcar. Entonces les digo, si sí se quiere hacer el cambio de categoría, entonces se debiese de hacer el procesar cambio de categoría. Pero ese es un subalgoritmo. Entonces yo únicamente lo puedo invocar, ¿sí? Y no volver a escribir toda la lógica o todo el proceso que se necesita para eso. Entonces puedo agarrar mi símbolo de subproceso y colocar dentro del símbolo de subproceso el nombre del subproceso que construimos para hacer ese cambio de categoría, para procesar ese cambio de categoría. Ok, entonces, hagámoslo acá. Y lo tenemos de esta manera. Procesar cambio de categoría es el nombre del subalgoritmo que se encarga de hacer el cambio de categoría y este dice que necesita como entrada una categoría, pero veamos ahora. Dentro de nuestra lógica, de lo que llevamos hasta ahora, en ningún momento estamos obteniendo la categoría. Entonces, podríamos nosotros modificar esto a manera de que solicitemos la categoría. Recordémonos que esto nos lee nada más la respuesta, ¿sí? De si quiere cambiar categoría o no. Pero acá lo que vamos a hacer es crear una entrada para nuestro subproceso. Entonces va a ser obtener categoría. Y de esta manera, la categoría que se obtenga va a ser la categoría que vamos a estar utilizando como entrada para procesar cambio de categoría. Ok. Este procesar cambio de categoría, si nos recordamos, al final nos retorna el número de asiento disponible. Entonces significa que nosotros podemos capturar de este lado, en donde se llama al subalgoritmo, ese número de asiento. Entonces utilicemos acá una variable que se llame número asiento disponible. Y que esto sea igual al resultado que me dé este subproceso. ¿De acuerdo? Va. Ok, entonces ahora hagamos la rama del no. ¿Qué pasa si el usuario indica que, o el pasajero indica que no quiere hacer un cambio de categoría? Lo que debe de hacer entonces es hacer la salida únicamente de un mensaje, el cual indique que el próximo vuelo sale en 3 horas. Perfecto. Entonces acá sería escribir una cadena, el próximo vuelo sale en 3 horas. Y listo. Con eso ya tenemos lo que se debe de hacer en el caso de que no se desee cambiar de categoría. Perfecto. Ahora, tengamos en consideración el siguiente escenario. ¿Qué pasa si la categoría a la que se cambió no tiene asientos disponibles? ¿Sí? Entonces, si el usuario vuelve a seleccionar que sí quiere cambiar de categoría, nosotros debiésemos de volver a intentar hacer el cambio de categoría.
Y si esa categoría a la que se cambió no tiene asientos disponibles, debiésemos nuevamente de verificar si desea que se haga el cambio de categoría. A manera de mantenernos en ese bucle, ¿sí? O en ese ciclo hasta que el usuario o el pasajero indique que no quiere hacer un cambio de categoría. ¿Cómo logramos hacer eso? Por medio de un bucle indeterminado. Pero ¿cuál va a ser la condición que vamos a utilizar para ese bucle indeterminado? Va a ser la siguiente. Ahí estamos. Ok. Entonces, la condición que vamos a utilizar acá va a utilizar los operadores lógicos. Estos, si no me equivoco, los tuvieron la oportunidad ya de verlos en introducción a los sistemas de cómputo, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a verificar? Si el número de asiento disponible es igual a -1, lo cual significa que no hay un asiento disponible, y adicionalmente la respuesta que dio el usuario en la variable cambio categoría es igual a S, lo cual significa que sí quiero un cambio de categoría, entonces nosotros vamos a proceder a realizar nuevamente el proceso de cambiar la categoría, ¿sí? O sea, le vamos a volver a preguntar si desea cambiar de categoría. Entonces nos vamos a mantener en ese bucle de cambiar la categoría mientras que el pasajero indique que sí quiere hacer el cambio. Cuando el pasajero indique que no quiere hacer el cambio o ya se haya determinado de que se le asignó un asiento, entonces esto va a dar como resultado un falso o un no. Y eso nos va a llevar directamente al fin, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de construir acá va a ser nuestro subalgoritmo para cambiar la selección de la categoría. Lo que nos falta, perdón, todavía es asignarle un nombre. Asignémosle un nombre entonces. Vamos a ponerle... Ok, vamos a ponerle de nombre cambiar selección categoría, ¿sí? Y va a necesitar recibir como entrada una categoría porque eso nos va a permitir hacer el procesar el cambio de categoría, ¿sí? Perfecto. Entonces ahí tenemos ya este otro subalgoritmo. ¿Qué subalgoritmo nos falta? Nos falta el subalgoritmo de generar pase de a bordo, que es el que estamos esperando para poder completar este subproceso del algoritmo de procesar cambio de categoría. El generar pase de a bordo, si revisamos el enunciado, básicamente es, básicamente es mostrar los datos del pasajero, ¿sí? Junto con la clase que seleccionó y el asiento que le fue asignado dentro de la clase, ¿sí? Eso es únicamente lo que va a hacer este subalgoritmo. Entonces debiese de ser un subalgoritmo bastante sencillo también. Como todos los demás, necesita tener su inicio. Entonces coloquémosle aquí el inicio. Y ok. ¿Qué vamos a necesitar para generar un pase de a bordo? Lo que vamos a necesitar es un asiento, ¿sí? Porque el pase de a bordo nos indica el número de asiento y toda la información en sí del asiento, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí un obtener asiento. Ok. Ahora, de ese asiento que obtuvimos, vamos a empezar a construir nuestro pase de a bordo.
Entonces vamos a colocar acá pase de a bordo, o sí, pase de a bordo, en su propiedad categoría, que puede ser primera clase o económico, va a ser igual al asiento punto su propiedad categoría. Ahí está. De la misma manera, vamos a hacer que pase de a bordo en su propiedad número de asiento sea igual al asiento número de asiento. ¿Sí? De la misma manera, vamos a hacer que el pase en su propiedad nombre pasajero, perdón, ahí está, que el pase de a bordo en su propiedad nombre pasajero reciba el valor de asiento en su propiedad pasajero y el pasajero en su propiedad nombre. De la misma forma, vamos a hacer que el pase de a bordo en su propiedad apellido pasajero sea igual a el asiento del pasajero en su propiedad pasajero en su propiedad apellidos. De la misma forma lo vamos a hacer con la propiedad número de pasaporte número pasaporte pasajero va a ser igual a asiento pasajero número pasaporte. Y volvemos a hacer lo mismo con el pase de a bordo en su propiedad país pasaporte va a ser igual a el asiento que se obtuvo en su propiedad pasajero en su propiedad país pasaporte. Okay. Y ya habiendo nosotros asignado todos los valores correspondientes al pase de a bordo, entonces ya vamos a poder nosotros escribir el pase de a bordo, ¿sí? Con todos los datos que ya capturamos anteriormente. Y esa va a ser la única funcionalidad que va a tener este subalgoritmo. ¿Qué nombre le podemos poner? Yo creo que ya se lo habíamos puesto en el otro subproceso. Le habíamos puesto el que dejamos en rojo, generar pase a bordo, ¿sí? Entonces ya dejemos esto en blanco porque ya lo creamos y el nombre va a ser el mismo, generar pase a bordo. Este va a ser entonces generar pase a bordo. ¿Y qué necesita como entrada? Necesita un asiento. Eso significa que aquí en donde pusimos el generar pase a bordo, necesitamos que tenga como entrada el asiento del subalgoritmo anterior. ¿Sí? Y con eso nosotros tendríamos ya todos los subalgoritmos. Sin embargo, si nos damos cuenta, el haber creado todos los subalgoritmos aún no nos ha resuelto todos los problemas. Adicionalmente, los subalgoritmos no son algoritmos principales, digamos, por llamarlos de alguna manera, ¿sí? Entonces debe de existir un algoritmo principal que se encargue de utilizar uno o varios de los subalgoritmos que nosotros ya creamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear ese algoritmo principal, digámosle, si quieren le vamos a colocar ese nombre, en donde ya vamos a construir todo el comportamiento que debe de tener el programa. ¿De acuerdo? Ok,
que ya es el equivalente a lo que habíamos estado trabajando antes, ¿verdad? Lo único es que ahora va a hacer uso de su algoritmo. Ok, entonces va a ser así bastante sencillo. Vamos a colocar el inicio de este algoritmo principal y este algoritmo principal ya es el que le debe de dar solución a todo lo que nos está indicando el enunciado, ¿sí? Entonces el enunciado, lo primero que nos dice que hagamos es capturar o solicitar la categoría de asiento en donde que quiere reservar el pasajero. Entonces sabemos que esas entradas de categorías son básicamente lecturas de datos. Entonces vamos a hacer un leer categoría asiento. Perfecto. Ahora, después de haber leído la categoría, nosotros vamos a necesitar ok, lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a explicar ya cuando hagamos la implementación. Vamos a necesitar generar una categoría, ¿de acuerdo? O sea, yo aquí le pedí al pasajero que me indicara qué categoría de asiento necesitaba. Entonces él me va a dar como opción 1 o 2 y yo debiese entonces ahora crear esa categoría que él seleccionó, ¿sí? Porque es la que me sirven los otros subalgoritmos. Entonces vamos a decir que categoría va a ser igual a crear una nueva categoría del tipo que me indicó el pasajero, ¿sí? Entonces terminamos con esto de aquí. Y esto, yo sé que no lo hicimos como su algoritmo, pero vamos a ver cómo lo resolvemos. Vamos a ver en un momento cómo lo resolvemos ya al momento de implementarlo en Java. Ok, de acá pasamos a llamar a nuestro proceso de asignación de asiento. No, pero no es el de asignación, es el de búsqueda. Vamos a pasar a buscar un asiento disponible. ¿Sí? Y sabemos que ese buscar asiento disponible lo que nos va a retornar como resultado es un número de asiento si es que estuviese disponible y -1 si no hay ningún asiento disponible. Entonces lo dejamos de esta manera. Ok, ya habiendo realizado esa llamada, necesitamos saber cuál fue el resultado del asiento disponible, del número de asiento disponible. Entonces vamos a verificar si el número de asiento disponible es diferente de -1. Y perdón, aquí con esto no los quiero confundir, entonces lo voy a dejar indicado únicamente como un proceso. Porque en verdad no tenemos un subalgoritmo que haga eso. Entonces no quiero que se preste a confusión. Entonces acá le voy a decir crear categoría basado en categoría asiento. Ahí está. Ok, entonces de ahí lo que vamos a hacer es evaluar si el número de asiento es diferente de -1. Si número de asiento es diferente que -1, ¿sí? O sea que sí encontró un asiento disponible, entonces yo lo que debiese de hacer es proceder a solicitar los datos del pasajero. Y esa solicitud de datos de pasajero lo hacemos a través del subalgoritmo registrar pasajero. Entonces vamos a pasajero, porque sabemos que ese subalgoritmo me da como resultado un pasajero. Registrar pasajero. Y listo. Oh, estamos con eso. Y este es el sí. En caso que el número de asiento disponible sea diferente de 1. Ok. Si ya registré al pasajero, ahora lo que me tocaría hacer
es asignarle el asiento al pasajero, ¿sí? Y eso sabemos que lo hacemos a través de nuestro subalgoritmo asignar asiento. Y este asignar asiento necesita como entrada un pasajero y necesita un número de asiento para asignar a ese pasajero. Disponible. Ahí está. Pero sabemos también que esto me da como resultado un asiento. Entonces lo vamos a dejar de esta manera. Vamos a recibir ahí ese asiento. Ok. Y después que ya se asignó el pasajero al asiento, sabemos que lo que tenemos que hacer es generar pase a bordo, que es el nombre de nuestro otro subalgoritmo, que necesita como entrada un asiento. Y este va a ser el asiento que obtuvimos del subproceso anterior. Ok. Ya una vez nosotros obtuvimos los datos del pasajero, asignamos el pasajero al asiento y generamos el pase a bordo del pasajero, lo que nos interesaría saber es si el usuario o el pasajero desea ingresar más pasajeros, ¿sí? Entonces podemos hacer un leer más pasajeros y esta variable más pasajeros me va a indicar si se van a ingresar más pasajeros o ya no. Ok, entonces, si la respuesta a esta pregunta de si se van a ingresar más pasajeros o no es una letra S, un carácter S, más pasajeros igual a S, eso significa que sí se van a ingresar más pasajeros, ¿de acuerdo? Entonces yo debiese de crear aquí un bucle que me regrese hasta leer categoría asiento, que sería de esta manera. ¿Sí? Y este sería mi sí, que es el caso en que indique que sí se desean leer más pasajeros. Ok. Y si me indica que no se desean leer más pasajeros, pues entonces ahí termina la ejecución de mi programa o de mi solución. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora, aquí únicamente trabajamos la rama del sí. Trabajemos ahora la rama del no. La rama del no me va a significar que el número de asiento disponible es -1. Y recordémonos que el -1 indica que no hay un asiento disponible. Y cuando no hay asientos disponibles, el enunciado me indica que lo que se debe de hacer es preguntarle al pasajero si desea hacer un cambio de categoría. Y ese cambio de categoría nosotros lo construimos dentro de un subproceso que se llama cambiar selección categoría, ¿sí? Entonces nosotros acá lo que vamos a hacer es llamar al subalgoritmo cambiar selección categoría. Y cambiar selección categoría necesita como entrada la categoría. Y nos quedaría entonces de esta manera. Y después que se realice ese cambio de selección de categoría, nosotros podemos venir y regresar a la misma pregunta de si se desea ingresar más pasajeros. ¿De acuerdo? Entonces, esto que tenemos acá como algoritmo principal, si se dan cuenta, es quien lleva todo el flujo o todo el proceso que se debe de seguir en dado caso, todo el proceso que se va a seguir dentro de la funcionalidad principal. De ahí, todos los problemas adicionales los estuvimos, aquí teníamos la salida de pase de a bordo, que la resolvimos con este subalgoritmo.
Y el ingreso de más pasajeros, que es la última condición que pusimos. Esta se resuelve con esto de aquí, perdón, se me pasó por ahí. Pero les decía que este algoritmo principal, si se dan cuenta, tiene como que el proceso principal, valga la redundancia, que debe de seguir nuestra solución. Y todos los subalgoritmos que creamos tenían una funcionalidad específica. No resolvían todo el problema, sino resolvían partecitas del problema. Encontramos beneficioso el uso de esas partecitas al momento de encontrar estos dos procesos que estoy marcando en verde, que son los mismos procesos que nosotros diseñamos para esto y para esto, ¿sí? Entonces ahí pudimos ver nosotros toda esa funcionalidad. Cómo es que se reutiliza el código. Cómo a pesar de que si bien fue un poco más laborioso de lo que habíamos estado trabajando anteriormente, nos brinda mucha más flexibilidad al momento de querer construir la solución. ¿Sí? Entonces, con eso concluimos esta parte. Si tienen alguna duda, por favor, me pueden escribir a WhatsApp o sí, escríbanme a WhatsApp y ahí podemos resolver las dudas. Y nos vemos en el siguiente video. Se cuidan y hasta pronto.